importante tener claridad. Nuestro mensaje no es contra el ser, contra la persona que es bienvenida esta mañana en el nombre del Señor. Entonces no vamos a hablar en contra de la persona, sino contra lo que las personas hacen. Es bien importante tener en cuenta ese concepto para todo. Cuando usted vaya a reprender un hijo o a alguien, repréndalo por lo que él hace, no por lo que él es, porque él es alguien especial, es su hijo, sino porque está haciendo algo que no es correcto. Entonces, en esta mañana, nuestro respeto para todas las personas que sean de otra doctrina, de otra denominación. El Evangelio no es para contender con nadie, no. El Evangelio no necesita que usted lo defienda. Que voy a defender el Evangelio. No, el Señor no necesita que usted lo defienda. El Evangelio se defiende solo. La verdad se defiende sola. Lo que queremos es mirar entonces a la luz de la palabra de Dios, que es el homosexualismo, y por qué razón el Señor entonces lo ataca, pero también dar una puerta, una salida. Muchos predican el Evangelio y dejan la gente condenada, ¿cierto? No condene a nadie porque la gente ya está condenada. La Biblia dice que el que no ha creído en el Señor ya ¿cómo está? Ya está condenado. Y usted va condenando. No, ya la gente está condenada. Hay que mostrarles es que la salida. La salida. ¿Quién es la salida? ¿Quién es la puerta de escape? Jesucristo es la salida. Jesucristo es la puerta. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, decirles que nosotros también fuimos en otro tiempo. Ese versículo, hermana, por favor. 1 Corintios 6:9, usted lo sabe. Eso, así es. ¿Y qué dice? ¿Que éramos en otro tiempo qué? Sí, de esas conductas. Sí, diga qué, dígalo. Es que dígalo, ahí dice. Éramos como fornicarios, idólatras, adúlteros. Es que hay cosas que uno sí testifica y otras que no. ¿Por qué razón? Porque nos daría ¿qué? Vergüenza, claro que sí. Nos daría vergüenza decir que nos robamos, cómo fue la cuestión, las inclinaciones que teníamos que obedecían precisamente a un hombre, a una mujer que no tenían a Cristo en su corazón. Pero que en el Señor Jesús encontramos la sanidad. Hermano, Él es el sanador. Aleluya, Él es el sanador. Él sana nuestra alma, Él sanó nuestro corazón y nos dio una nueva razón de existencia. Entonces, sí hay salida. Una de las cosas de esta cultura homosexual es el deseo de terminar con la existencia. Por el alto cargo de conciencia que trae este tipo de relaciones entre personas del mismo sexo y trae un alto sentir de depresión, de acabar con la vida. Muchos lo han hecho, hasta gente de mucha fama, de mucho reconocimiento, y entonces deciden terminar con su vida. ¿No estamos grabando? ¿Sí estamos grabando? Bueno. Sí, para que también quede ahí ese material para quienes les gusta evangelizar a través de las redes. Y entonces decía que muchas de esas personas terminan en el suicidio, pero decirle esta mañana que hay esperanza en Cristo. Tenemos al Cristo que perdona, que derramó su sangre en el Calvario para que nosotros tengamos en Él esperanza. Entonces vamos a darnos cuenta en esta hora que siempre
Antes de los juicios de Dios han precedido tiempos de desenfreno moral. Una de las características previas antes del juicio de Dios han sido ¿qué? Los desenfrenos morales del hombre. Ejemplos claros. Número 1, el diluvio. ¿Recuerdan el diluvio universal? Capítulo 6 del Génesis. El diluvio universal fue precedido precisamente por la maldad y el desenfreno de los hombres. Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos e hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Parece ser que los temerosos de Dios, la gente que conocía a Dios, comenzó a tener cercanía, a tener relaciones íntimas con aquellos que no conocían a Dios. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Se llama yugo desigual. Ya lo hemos hablado en algunas oportunidades. El Señor en su palabra nos dice que formemos familia, pero que lo hagamos como hablábamos en estos días, con personas de la misma fe, de la misma creencia. Y entonces esto hizo que la maldad de los hombres se incrementaran. Por allá un evangelista dice que se casaban y se daban en casamiento. Eso deja mucho que pensar. Parece que tomaban para sí mujeres con mujeres, hombres con hombres, y entonces se aproximó el juicio divino sobre el mundo antidiluviano. ¿Qué prueba hay de eso? ¿Qué prueba hay de ese juicio? ¿Hay alguna prueba que podamos tener aquí de que ese juicio fue verídico? ¿Cuál? Claro que sí. Apúntese un 10 ahí. Muy bien. La señal del pacto que Dios hizo después del diluvio con el hombre fue ¿cuál? El arco iris. El arco iris. ¿Ustedes han visto el arco iris? Esa señal, aún hoy, después de tantos años, es una señal de que en la antigüedad hubo un juicio consistente en un diluvio. ¿A causa de qué? Del desenfreno moral de los hombres. Entonces, primer ejemplo, el diluvio. Segundo ejemplo, la torre de Babel, capítulo 11 del Génesis, donde el hombre comenzó a construir una torre cuya cúspide iba a llegar ¿a dónde? Al cielo. ¿A qué querían subir al cielo? ¿A qué querían subir al cielo? Es la pregunta. La respuesta es muy simple. Si Dios se enojó, es porque ese propósito no era bueno ni sano. El propósito de ellos de llegar al cielo era para bajar a Dios allá a los coscorrones. Sí, porque ese ha sido siempre el sentir del hombre. Ese ha sido siempre no tener en cuenta a Dios. No queremos a Dios, vamos a llegar nosotros al cielo. Y entonces vino como juicio la confusión de lenguas. Prueba de ese juicio. What's your name? Y allí hablan inglés, por allí francés, por allí alemán. Oiga, la Biblia tiene la respuesta para todo. ¿Dónde está eso? En el principio, Génesis 11. Ahí está el principio de los idiomas, de las lenguas. Como también un juicio divino, vino la confusión. Esas lenguas de Génesis 11 fueron lenguas de confusión. Muy diferente a las lenguas de Hechos 2, que fueron lenguas de bendición, de edificación. Estas lenguas fueron de confusión, que hicieron entonces que
aquella gente desistiera de lo que se habían propuesto. Pero en tercer ejemplo tenemos a Sodoma y Gomorra, que lo acabamos de leer como texto base aquí para iniciar esta disertación. Y en Sodoma y Gomorra sí claramente está entonces la proliferación del homosexualismo. Era una sociedad totalmente pervertida en el aspecto moral. Un ejemplo de eso es precisamente cuando los ángeles llegaron, ¿recuerdan? Los ángeles llegaron a sacar a Lot y a su familia. ¿Y qué pasó? Los pervertidos de esa ciudad rodearon el apartamento y violentaron la chapa y querían entonces tener ese término que usa la Reina Valera, es saquen a esos hombres para que los conozcamos. Otras traducciones dicen para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Y mire cómo estaba de depravado ese mundo en ese entonces, que Lot les ofrece a sus hijas. Qué acto ese tan, ¿cómo podíamos? Tan abominable, tan desagradable, ¿no? Es que ofrecerle las hijas a esos pervertidos para que hicieran con ellas lo que quisieran, con tal de que no tocaran a los enviados del Señor. ¿Ah? Pero ¿qué dijeron ellos? Ellos no querían las mujeres, estaban hastiados de ellas. Yo no sé qué pasaría. Sencillamente da muestras del nivel de desenfreno moral. Ellos querían era tener relaciones íntimas con aquellos que estaban allí. Entonces viene el juicio de Dios sobre aquellas ciudades. ¿Cuántas ciudades? Eran 5 ciudades. Eran 5. Lea y verá que eran 5. Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín y Zoar. Y Zoar se escapó porque allá fue donde Lot pudo huir. Pero prueba de ese juicio es precisamente el mar muerto que está allá. ¿Usted ha escuchado hablar del mar muerto? Debajo de ese mar muerto están los restos de lo que fue Sodoma y Gomorra. El juicio de Dios cayó, fuego del cielo cayó entonces sobre esas ciudades y quedaron bien muertas y sepultadas debajo de ese mar. Es decir, que esos juicios no fue que se los inventó alguien y los escribió aquí como una especie de fábula, sino que han sido una realidad, porque la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es real, es viva y eficaz. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Trasladémonos ya al mundo de hoy, a la actualidad. ¿Cómo ve usted la situación moral del hombre? Mire, si el Señor castigó esas generaciones, castigó esas ciudades, esos pueblos, cuando seguramente el número de habitantes no era como el de hoy, y seguramente el conocimiento de la maldad tampoco, ¿cómo será hoy? Por ahí dice el Señor en el Mateo capítulo 12, que esa gente de Sodoma y de Gomorra se levantarán contra esta generación y la condenarán. Lógicamente, porque si ellos recibieron el juicio divino, ¿cómo será hoy cuando la maldad se ha desbordado en ese aspecto moral, ayuntándose el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, el hombre con la bestia? Ay, ¿verdad? Eso no la tenía aquí. Ahora está de moda en Japón, ¿cierto? Que ya no hay entonces relaciones íntimas con otro ser humano, sino que se consiguen una muñeca de hule. Y como esa muñeca, hermano Tarcisio, no alega, imagínense, no alega, no pide estrenes,
No se le celebra el cumpleaños. Deja pasar todos los aniversarios y no pone problema. Entonces, fíjese hasta dónde hemos llegado. Y hay, ¿cómo se llama? Generadores de contenido en internet. Y eso se ha convertido en una enfermedad. Esa gente sufre por su muñeca, sufre por su... Sí, por esa, ¿cómo decimos? Por esa manera, esa forma entonces de diversión o de perversidad que ellos hablan de que es algo libre, que es algo que hace parte del libre desarrollo de su personalidad. ¿Por qué les pido el respeto, hermanos, también hacia todas estas personas que tienen todas estas cosas? Porque esto nos va a tocar seguir viéndolo. Y esto cada vez se va a poner más complejo, más difícil. Nuestros hijos se enfrentan diariamente a estas tendencias a través de las redes sociales, a través de la televisión. No falta entonces en toda telenovela, no falta una persona con estas inclinaciones. En los realities, usted ve ese tipo de inclinaciones. En toda película, en todo dibujo animado. ¿Ustedes conocen a Bob Esponja? ¿Está enamorado de quién? ¿Cómo se llama el otro? De Patricio. ¿Y Barney también? Bueno, y usted ve entonces el símbolo de esta comunidad, que es un arco iris, precisamente con esos colores de la diversidad. Los ve ahora por todas partes, porque ahora más que nunca va a coger todavía más fuerza este tipo de expresiones, y que van a ser entonces protegidas por los gobiernos, o están siendo protegidas, o están dándole a ellos derechos. Entonces se puede meter usted en un problema. Varios compañeros nuestros ya se han metido en problemas, porque por eso hacía la claridad al comienzo que nos referimos a estos temas con mucho respeto hacia las personas. Nuestro respeto hacia ellos y nuestra crítica es a lo que ellos hacen, porque no están apegados a la luz de la palabra de Dios. Entonces algunos compañeros han elevado quizá palabras descomedidas o situaciones que los ha llevado ante los jueces de la República, que también ahora fallan. ¿Es a favor de quiénes? De ellos. Entonces muchos pastores hasta han tenido que irse a la cárcel, porque un juez de la República los ha mandado allá porque han hecho o han hablado en contra de ellos descomedidamente. Por eso, hermanos, démosle altura también a la presentación del Evangelio, porque ya no se puede presentar el Evangelio como antes, como antes, que se irrespetaba a las personas. Ahora no, la ley cobija mucho a las personas y hace valer lo que ellos llaman sus derechos. Tristemente, los derechos de Dios, como que Dios en este cuento no tiene derechos. ¿Ustedes qué creen? ¿Dios tiene derecho aquí a hablar o no? ¿Será que Dios en todo este proceso, en este cuento, entre comillas, del que estamos hablando, Dios tiene derecho a hablar? Pero no. ¿Sabe que hay algunos que han hasta demandado a Dios? Sí, ante las leyes. Los han demandado. Entonces el juez, ¿sabe qué hace el juez? Cita a Dios al juzgado. Está citado Dios para el martes a las 2 de la tarde en el juzgado tal, de la ciudad tal. Y adivinen qué pasa. Dios no llegó. Entonces perdió la audiencia. Porque Dios no existe, dicen ellos. Dios no existe. Entonces,
ya usted va notando ese dejo de soberbia del hombre contra Dios y contra su palabra. Porque su palabra sigue diciendo, su palabra sigue hablando, su palabra sigue mostrando. Y déjeme decirle, vea, con mucha delicadeza, con mucho amor y respeto, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Y si nos toca irnos para Bellavista, allá los espero, hermanos, para que hagamos una convención en Bellavista. Porque tenemos que seguir hablando de este Dios que tiene bien clara y definida entonces su posición. Y si Dios lo dice, entonces hay que predicarlo. Entonces, sencillo, hermanos, ¿por qué razón la palabra de Dios está en contra de estas prácticas? Está en contra del matrimonio homosexual entre parejas del mismo sexo. ¿Por qué razón? Porque, amigos y hermanos, mire, abrir esta puerta es abrir la puerta de todas las depravaciones sexuales. Porque si un juez casa a un hombre con un hombre, ¿por qué no puede casar a un papá con una hija? Pero ¿cómo que no? Si es un hombre y una mujer. O sea, si casó dos hombres, ¿por qué no puede casar a un papá con una hija si es un hombre con una mujer? ¿Ah? Entonces, cuando se abre esa posibilidad, se abre la posibilidad del incesto y de todas las... ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿En qué mundo estamos? Si casó a un hombre con un hombre, ¿por qué no puede casar a este abuelo con la nieta? Porque si casó a dos hombres, ¿por qué no puede casar a un abuelo con la nieta sabiendo que es un hombre y una mujer? ¿Por qué razón entonces no se puede aperturar la poligamia? Andrés ama a Alicia, Alicia a Patricia y Patricia me ama a mí. Entonces arreglemos esto. ¿Cómo? Casémonos todos felices los cuatro. Y ya usted está viendo entonces que el hombre ha caído ya tan bajo que quiere entonces casarse y legalizar la unión entre él y los animales. ¿Cómo se llama eso? Zoofilia. Y hay prácticas hoy tan horrendas como esa o como la necrofilia, que es la relación de los hombres con los muertos. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Y otros entonces se casan con cualquier cosa que se enamoran. Me enamoré de este platillo, ay, te amo. Casémonos. Se casan con una silla, se casan con un mueble, con una peluca también. Imagínense. Entonces, ¿por qué Dios está en contra de eso? Porque esas relaciones sencillamente atentan contra el diseño divino, el diseño de Dios. Porque el Señor creó a un hombre y una mujer, Adán y Eva, y no a Adán y a Esteban. No, creó a Adán y Eva ¿con cuál propósito? De procrear. ¿Cuántos han ido a San Andrés? Gloria a Dios, qué bendición, una isla. ¿Qué pasa si esa isla desierta, en esa isla desierta colocamos allí, a ver, no sé, a Cristian y la hermana, Cristian no, Johan, a la hermana Vanessa, éramos casados allá en San Andrés. Es Johan, sí. Johan y su esposa, la hermana Vanessa, y los ponemos allá en esa isla. ¿Cuánto hace que casaron? 5 años, qué bendición el matrimonio.
declarados aquí en San Andrés, marido y esposa. Y después de 5 años volvemos, ¿a quién encontramos? ¿Cómo? Ay, Dios mío, continuará. Oiga, ¿y solo en cuántos años? Sí. Bueno. Pero si ponemos allá a Dani y a Esteban, volvemos en 5 años. No hay nada. No hay nada. ¿Ah? Porque el diseño de Dios es perfecto. ¿Ah? Entonces ese tipo de uniones atenta contra la procreación. No permite que la mujer sea la ayuda idónea, porque no existe en ese plano. No permiten que la mujer y el varón se complementen, por supuesto que no. Nunca o casi nunca producen una relación monógama, hablando de que ellos también quieren entonces adoptar hijos, ¿cierto? Y en muchos países eso es una realidad ya. ¿Qué pasa con esos hijos que ellos adoptan? Sí, porque los niños aprenden a causa de los modelos que ven en sus padres. Por eso le aconsejo aquí a los padres dese expresiones de cariño con su esposa, abrácela, bésela. No dicen amén. ¿Ah? Y que sus hijos, ¿qué? Ese cariño sincero que hay ahí. Porque ¿qué está haciendo él? Aprendiendo. ¿Ah? Por eso vamos a ver enseguida que una de las situaciones por las cuales hay crisis de identidad sexual es porque en estos últimos tiempos no ha habido una pareja consolidada, sino que ha habido uno solo. Prácticamente son las mamás que han criado a sus hijos. Digan amén las mamás cabeza de familia aquí. Amén. Entonces no estuvo ahí la figura paterna, y eso hizo entonces que en su situación sentimental, en su corazón, se crearan este tipo de ideas. Y peor aún, cuando uno de ellos fue maltratado, regularmente él toma la identidad de aquella que fue maltratada. En este caso, por ejemplo, cuando un papá maltrata a su esposa, él no quiere ser, hablando del niño, no quiere ser como ese maltratador. Él quiere ser como la mamá. Entonces ahí hay una dificultad o un problema. Entonces la homosexualidad atenta contra esos hijos que van creciendo y también toman ese mismo modelo, y también entonces destruye por completo el modelo de Dios. Hay que decir esta mañana también que Dios no hizo homosexuales, no, señor. Ni siquiera los científicos se han atrevido a afirmar que hay un gen homosexual. No es verdad. No, Dios creó al hombre y la mujer. Es una realidad. No hay un tercer sexo, no, señor. No hay varios o muchos géneros como ellos lo han querido dar a entender. Y el sexo lo definen es los genitales. A ver, los que hemos tenido hijos, ¿recuerdan ese momento de ese nacimiento tan bonito? Que es algo que le toca a uno el corazón. Es una de las experiencias bonitas que uno tiene en la vida. ¿Y a cuántos de ustedes salió la enfermera y le dijo: ay, felicitaciones, usted ha tenido un gay? No. ¿Qué le dijo? ¿Tuvo un niño o tuvo una niña? Si esto fuera natural, entonces Dios no lo condenaría, que sería algo natural, así como no condena el hambre, como no condena las situaciones propias de la vida. No,
El Señor lo rechaza precisamente porque no es algo natural, sino que es una escogencia del hombre, una decisión del hombre en el pecado, en el pecado. Que la situación del hombre en el pecado, amigo y hermano, es peor que los animales. Mire, todas esas teorías que hay hoy que dicen que el hombre proviene del mono, del Homo sapiens sapiens, de los animales inferiores. Todo eso sencillamente lo que quiere es justificar la forma en que el hombre se comporta, porque se comporta de forma irracional. La naturaleza ha sido afectada por el pecado y esa naturaleza pecaminosa ahora está desbordada por todas partes y hoy encuentra usted ambientes propicios para ello. En la ciudad usted encuentra lugares propios donde se reúnen este tipo de personas, donde, entre otras cosas, hermanos, el desenfreno es terrible. No sé si usted sabe que las personas con mayor contagio del VIH son las personas que tienen este tipo de relaciones, porque lógicamente el ser humano, el cuerpo humano fue creado con una sabiduría de Dios, hermano, maravillosa, una ingeniería. El Señor es más sabio que el arquitecto más sabio. Él mismo pregunta, ¿y dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Porque Él es la sabiduría encarnada, hermano. Mire, todas estas casas que fueron diseñadas por los sabios ingenieros tienen un sistema de tuberías, ¿cierto? A ver los que son oficiales aquí. Tienen unas tuberías que son para aguas limpias y otro para aguas que son desechos. A ver, ¿será que usted tomaría de un vasito de esa agua de las aguas residuales, de las aguas negras? Un vasito, hombre, un vasito. Eso no es nada. No. Por ahí entonces se expulsan todos los desechos de las casas. De igual manera Dios diseñó el cuerpo humano. Lo ha diseñado también para que expulses esas cosas que ya sobran, que ya no son necesarias en el cuerpo. Y entonces el ser humano, en su alejamiento de Dios, en su pecado, lo que ha hecho entonces es tener relaciones íntimas a través de ello y trayendo entonces el pago, dice la carta a los Romanos, ya lo vamos a leer para terminar, el pago de ese extravío. ¿Cuál es ese pago? Las enfermedades. ¿Qué más infeccioso que la materia fecal, el desecho del ser humano? Es algo totalmente infeccioso. Hay que tener demasiado cuidado. Sin embargo, entonces el hombre en su alejamiento de Dios ha decidido tener ese tipo de relaciones que van en contra de la naturaleza y tienen esa cantidad de enfermedades. Precisamente entre ellos están las cifras más elevadas de contagio. Entonces hay ambientes propicios para ello. Está la televisión, está la radio, está la música, toda esa cantidad de redes sociales que usted mira, mensajes que son directos, especialmente a nuestros hijos. Por eso yo les pido el favor, hermanos, cuidemos mucho nuestros hijos, nuestros niños, qué es lo que ellos ven, con quién están, con quién los deja usted. Hemos enfrentado situaciones de conducta sexual de un adolescente, de un joven, y no se pueden culpar, ellos ni siquiera saben por qué son así. Pero es que hay cosas que sucedieron cuando ellos ni siquiera tenían la conciencia. ¿Sabe usted que hay niños que han sido abusados recién nacidos? Niños que han sido violentados
con un día de nacido, imagínese usted. El depravamiento moral del ser humano. Entonces usted no puede ir dejando a su hijo por ahí. Que donde un familiar, ¿quiénes son los que más atentan contra los niños sino la misma familia? Mire allá. ¿Quiénes son los demandados? Los que están más cerca de esos niños. Hay que protegerlos, hay que cuidarlos, enseñarles, que hablen y que cuando hablen, por favor, usted les crea. Porque a muchos no les creyeron y eso fue todavía más doloroso. Tenga cuidado, enséñeles, hábleles de este Dios tan bueno, del diseño de Dios para la familia. Hábleles porque están siendo doctrinados por el enemigo en todas partes. Entonces se quiere meter por los ojos este tipo de relaciones que no son bíblicas a la luz de la palabra de Dios. No dicen amén, pero tengo que predicarlo y decirlo porque así dice la palabra de Dios. No deje sus hijos, ponga cuidado. ¿Quiénes son sus profesores? ¿Con quién pasa el tiempo? ¿Sabe que quien ha sido abusado, hermano, tiene una conducta que va a replicar esa misma situación? Porque cuando alguien es abusado siente un tremendo deseo de vengarse. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Y él qué es lo que quiere hacer? Sí, seguir abusando. ¿Por qué razón me abusaron a mí? Por eso usted ve a todos estos hombres, este famoso Garavito. Él cuenta su testimonio y ¿qué dice? ¿Qué expresa él? Claro, entonces el que es abusado también quiere vengarse. Entonces, fíjese usted cómo está el mundo de hoy. Y en medio de ese mundo están nuestros hijos. Pero nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces este tipo de relaciones, como el matrimonio considerado igualitario, y entre ellos no solamente quieren el matrimonio, sino que quieren adoptar, eso va en contra de los derechos de los niños, porque los niños tienen el derecho a tener unos padres, un papá y una mamá, pero a él no se le da a escoger, porque se dice que el derecho es el derecho de ellos dos a adoptar, pero el derecho debe ser del niño a tener un papá y una mamá. El matrimonio homosexual es un experimento inédito. No, ninguna civilización que lo haya intentado ha salido bien librada. No existe el gen homosexual. El homosexual no nace, el homosexual se hace en medio de su ambiente, su educación y sus experiencias. La inestabilidad de este tipo de relaciones llevan a las personas a la promiscuidad. Son promiscuas estas personas. ¿Cuántas veces habrá entonces que casarlo, divorciarlo y volverlo a casar? Es una situación terrible la que viven estos hombres, jóvenes, mujeres que viven esta clase de relaciones, porque viven en una tremenda inestabilidad. Si se casan dos hombres, entonces ¿cómo impedir la poligamia? ¿Cómo impedir entonces, como les contaba ahorita, toda clase de desenfrenos? Legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo debilita el matrimonio normal. Usted ve que hoy la gente no quiere casarse. No quieren casarse. Porque el matrimonio, el que no lo mata, lo desfigura. Entonces uno no entiende. Estos no quieren casarse, pero aquellos sí quieren casarse. ¿Para qué quieren casarse si de igual manera hacen lo que quieren hacer? Sencillamente porque se quieren rebelar contra lo establecido por Dios. Se desfigura entonces la familia como Dios la ha establecido. El homosexual no quiere que su familia sea como las demás.
Él quiere que las demás familias sean como la de Él. ¿Ah? Qué interesante eso. Él quiere que todos nos volvamos a ese modelo que Él dice tener, que Él predica, que Él aplica. Él quiere que todas las familias sean como la de Él. El matrimonio homosexual legaliza la entrega de niños a homosexuales en adopción. Si el matrimonio homosexual es legal, entonces se enseñará en los colegios, escuelas y universidades. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿No? Se está enseñando, se está aplicando todo este tipo de doctrina como si fuera algo normal. Y dicen que es bueno tener dos papás, que es bueno tener dos mamás, que se puede experimentar con la sexualidad para descubrir qué sexo es el que más te atrae, y entonces ahí podrás tomar una decisión y terminará esta terrible idea llevando a prisión o a la cárcel o al destierro a aquellos que se oponen a pensar de esta manera. Esa es la sociedad en la cual estamos, una sociedad totalmente alejada de los principios divinos y una sociedad decadente. Romanos capítulo 1, vamos a terminar allí en esta mañana. Romanos capítulo 1 y el verso 1, precisamente el apóstol Pablo nos habla de lo que sucede, por qué razón entonces el hombre está en esta situación. Romanos capítulo 1, vamos a leer allí la palabra del Señor. Leamos a partir del verso 18. Es importante que usted tenga estos apuntes de la palabra de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Verso 19, capítulo 1 de Romanos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se ha manifestado al hombre a través de la creación. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido. Profesando, el hombre de hoy, profesando ser sabio, se hizo necio. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Mire la reacción de Dios, verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su deseo unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el pago de su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Usted ve todos esos ateos, usted ve todas esas personas que niegan la existencia de Dios, casi todos tienen este tipo de inclinaciones, porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todos leamos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esto queda, hermano, queda. ¿Qué es lo que viene ahora para el ser humano? Sino el juicio
de Dios para aquellos entonces que no han obedecido a la verdad de Dios. Pero qué bueno, hermano, también decir que hay una posibilidad. Esta mañana predicábamos acerca del Evangelio. ¿El Evangelio qué es? La buena nueva de salvación. Estamos predicándole a las comunidades LGTBIQ. Hay un comité de la iglesia que está capacitado para llevar el mensaje a estas personas, porque estas personas tienen un vacío muy grande que solamente Jesucristo la puede llenar. Jesucristo cambia, Jesucristo transforma. Jesucristo está con su amor dispuesto a darte el amor que no te dio nadie, el amor que no te dieron tus padres. El Señor Jesucristo te lo va a dar en abundancia. Por eso a estas personas hay que predicarles el Evangelio. Antes que llegue el juicio de Dios, hay una posibilidad, y es el Evangelio de Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, más tenga la vida eterna. Pónganse en pie, tengan la amabilidad. Y vamos a orar, hermanos, por todas estas personas. ¿Cuántos tenemos aquí el amor de Dios? Y ese amor de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué siente uno en el corazón cuando ve una persona? Usted lo ve. La persona es un hombre, pero tiene un atuendo femenino. Él trata de imitar. Eso es algo inimitable. ¿Quién las imita a ustedes, hermanas? Eso es un diseño de Dios. Pero uno ve ese tipo de personas. ¿Qué siente uno? Lo mismo que sintió el Señor al ver las multitudes. ¿Qué tuvo el Señor? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas. No los aleje, no los rechace. Ellos están cansados de ser rechazados por todos. Hay que recibirlos y predicarles este gran amor de Dios, y el Señor se encargará de hacer la obra que solamente Él sabe hacer. Levante las manos al cielo y vamos a decirle al Señor que nos dé muchas almas de esas comunidades para que testifiquen que Jesucristo es lo que el mundo necesita. El diablo les ha engañado diciéndoles que han nacido en un cuerpo equivocado. El diablo les ha engañado. Les ha puesto en su corazón unos sentimientos que no van conforme a la naturaleza de Dios. Pero en esta mañana hay una iglesia que intercede, hay una iglesia que ora, hay una iglesia que clama. Hermanos, usted conoce de alguien, si usted seguramente nos vamos a ver evocados a enfrentar muy de cerca esa situación, digámosle al Señor que nos dé sabiduría para enfrentar esas situaciones que pueden estar en el círculo familiar. Que Dios nos dé la sabiduría para guiar a nuestros hijos en medio de esta sociedad que está cada vez más decadente. Señor Jesús y Padre Celestial, a ver, yo los quiero escuchar a ustedes orando por estas personas. En esta hora, Señor Jesús, te presentamos en este sector, Señor, a todas las personas que tienen situaciones de identidad sexual, Señor. Te presentamos a todas estas personas, Señor, que andan sin esperanza, andan sin Dios, andan, Señor Jesús, de un lado hacia el otro buscando la felicidad, el gozo que el mundo no les puede dar, pero que tú sí les puedes dar, porque tú eres la fuente que salta para vida eterna. Señor, yo te presento la juventud, Señor, te presento a nuestros hijos, te presento, Señor Jesús. Oh, Dios mío, se están enfrentando a situaciones bastante difíciles, Señor, porque el fin de los tiempos se acerca, el juicio divino viene sobre esta humanidad que está cada vez más alejada de tu presencia. Yo te pido, Señor, que antes que tú vengas, muchas personas lleguen al conocimiento de esta verdad, de este amor verdadero que solo tú puedes dar, Señor. Bendice, Señor Jesús, a estas personas, que ellos puedan conocerte,
que puedan conocer el evangelio que sana, que dignifica, este evangelio que transforma, este evangelio que da vida, este evangelio, Señor, que nos ha traído, Señor, un cambio a nuestra vida y nos ha dado esperanza y nos ha dado eternidad. Bendice, Señor Jesús, esta iglesia. Prepara hombres, prepara pastores, Señor, para que ganen muchas almas. Sigue respaldando, Señor Jesús, al grupo de evangelismo que trabaja con estas comunidades. Señor, te pedimos que bendiga, Señor, a este grupo de hermanos. Capacita en tu iglesia, capacita, Señor, para que podamos ayudar a muchos con estas situaciones a salir adelante, Señor, y que puedan ser regenerados por el poder de tu Espíritu Santo, de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero. No sea insensible, hermano. Hay una necesidad grande en este pueblo. Es de conocer a este Dios que nos ama con amor verdadero. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Oh Jesucristo, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad, por tantos jóvenes que están en las calles con crisis de identidad sexual. Oh, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad.